Bienvenidos al tema Características del diseño del ciclo del menú, el cual es parte del módulo 1, Dimensión de protección, salud y nutrición dentro del área de alimentación. El área de alimentación integra los elementos vinculados al consumo de alimentos adecuados para el crecimiento y desarrollo de las niñas y los niños según su edad. En relación con esta área se valoran tres grandes componentes, los cuales son lactancia materna exclusiva y continuada, alimentación complementaria y la aplicación y características del menú. Vamos a enfocarnos en esta presentación en lo que es el diseño del ciclo del menú, donde se cumpla con los requisitos establecidos en el esquema de la alimentación complementaria, como también todas esas características del diseño del menú que se va a brindar en una alternativa de cuidado. Como les decía, el esquema de la alimentación complementaria está dirigida para una población atendida de 6 meses a 1 año y vamos a tener un indicador que hace referencia a ese cumplimiento. Este se llama el diseño del ciclo del menú, cumple con los requisitos establecidos en el esquema de la alimentación complementaria para la población atendida de 6 meses a 1 año. Entonces debemos de cumplir en la alternativa de cuidado con este indicador que se nos presenta acá. Pero antes de todo, debemos de conocer que la alimentación complementaria es un proceso que comienza cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante y por tanto se necesitan otros alimentos y líquidos además de la leche materna. Vamos un poquito sobre los términos de ablactación y alimentación complementaria. Ablactación es un término que está más en desuso y está más relacionado con un destete o implica esa supresión de leche materna, mientras que la alimentación complementaria no implica una supresión de la leche materna. La alimentación del lactante y del niño pequeño es una piedra angular del desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque mejora las prácticas de alimentación, incluso en entornos con escasos recursos, y puede favorecer la ingesta de calorías y nutrientes y por consiguiente mejorar su estado nutricional. Se ha visto que las intervenciones más eficaces para fomentar una mejora de la alimentación están constituidas por lo que es la promoción de una nutrición apropiada, buenas prácticas alimentarias recomendables y análisis de factores que impiden una alimentación adecuada. El adecuado asesoramiento genera un impacto tanto en la comunidad como en los servicios de salud para mejorar las prácticas alimentarias, la ingesta de alimentos y el crecimiento. En la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño se establece que todos los gobiernos deberían formular y aplicar una política integral sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. Todas las madres deberían tener ese acceso a un apoyo especializado para iniciar y mantener la lactancia exclusiva materna durante los 6 meses. Y los profesionales sanitarios deberían de estar capacitados para proporcionar todo ese asesoramiento eficaz sobre la alimentación. Entonces, en esta área de la alimentación vamos a tener un indicador y ese indicador dice, el diseño del ciclo del menú cumple con los requisitos establecidos en el esquema de la alimentación complementaria para la población atendida de 6 meses a 1 año. Entonces tenemos que identificar si se da ese cumplimiento con ese indicador. ¿Cómo hacemos eso? Debemos de hacer una verificación y esa se realiza mediante la revisión del menú en el apartado correspondiente al grupo etario de 6 meses a 1 año. El mismo debe referenciar lo sugerido en el esquema de alimentación complementaria vigente. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Ese esquema se encuentra en el Carnet de Desarrollo Integral del Niño y la Niña 2024. Acá tenemos una imagen de referencia de lo que es el Carnet de Desarrollo Integral del Niño y la Niña. Y ahí es donde vamos a encontrar ese esquema
Ahí vamos a tener en ese esquema de ese carnet una información donde nos hace una introducción de los alimentos a partir del sexto mes de edad, según las habilidades básicas del neurodesarrollo. Se va a incluir, ¿verdad? La introducción de alimentos dependiendo de los meses. Entonces ahí podemos observar que hay ejemplos de alimentos a consumir según texturas y tiempos de comida de acuerdo a la edad. Es importante que conozcamos lo que son las texturas de los diferentes alimentos cuando se está empezando con la introducción de esa alimentación en los niños y las niñas. Hay texturas sin grumos, con grumos o en trocitos. También nos da una serie de recomendaciones que vamos a tener en cada mes de vida. Cuando estamos, como por ejemplo aquí en la imagen vemos que es en los primeros 6 meses de vida donde hay una lactancia materna exclusiva, solo leche materna, ¿verdad? Y que no es necesario en estos primeros 6 meses brindar o ofrecer bebidas como agua, lo que es manzanilla, caldos, café, anís de estrella, miel de abeja, atoles, bebidas carbonatadas. No es necesario esos alimentos durante estos primeros 6 meses de vida. Aquí se debe brindar lo que es la lactancia materna exclusiva. Y también nos habla de que el niño o la niña está listo para empezar a comer otros alimentos diferentes a la leche materna cuando se ha cumplido los 6 meses de edad, sostiene la cabeza al sentarlo, se mantiene sentado sin apoyo y traga bien los alimentos. En el caso de los niños o niñas que nacieron prematuros o que presentan alguna condición médica especial, puede ser que esas habilidades no estén presentes a los 6 meses. Si es así, debe ser evaluado en el EVAIS. A partir de los 6 meses de edad, además de la leche materna, el niño o la niña debe iniciar el consumo de otros alimentos. Se ofrecen alimentos frescos, naturales, que estén limpios, que no contengan colorantes ni preservantes, sal, azúcar o mantequilla. Ofrecer alimentos de consistencia suave y uniforme. Aquí vamos a tener la textura tipo puré, sin grumos. Y también ya podemos iniciar con lo que es la alimentación o los tipos de alimentos a escoger van a ser verduras harinosas, frutas, vegetales y carnes. Cada alimento nuevo que se introduzca debe dársele al niño o la niña durante al menos 3 días consecutivos para asegurarse que lo acepte y que no le genere ningún tipo de reacción alérgica. Una vez aceptado y tolerado puede continuar recibiéndolo. Entonces es importante que recordemos acá que esa textura a los 6 meses es tipo puré sin grumos y que ya podemos empezar a brindarle sus alimentos con esa textura y pueden ser de las verduritas harinosas, la papa, ejemplo, o algún vegetal como el chayote y así sucesivamente. A partir de los 6 meses de edad es importante también recordar que a los niños hay que respetar cuando ya dan esas señales de que están llenitos. Entonces, en algunos casos se inclinan la cabeza hacia atrás o no se debe forzar esa alimentación. También se estimula para que ellos toquen los alimentos con sus manos. Y también no hay que preocuparse en el caso de que a veces rechacen algún alimento. Cuando se repite varias veces ese alimento, ¿verdad? Ellos lo van aceptando. Pero es normal que en las primeras ocasiones rechacen. Aquí el niño a los 6 meses de edad debe tener 2 tiempos de comida y los que se sugieren van a ser el desayuno y el almuerzo. A partir de los 7 meses de edad se continúa siempre con la lactancia materna y se ofrecen igual alimentos frescos, naturales, limpios y que no tengan colorantes ni preservantes, ni la sal, ni el azúcar o la mantequilla. Pero ya aquí el tipo de textura de esos alimentos va a ser con un poquito más de grumos y vamos a tener 3 tiempos de alimentación, los cuales van a ser el desayuno, el almuerzo y lo que es la cena. Recordemos también que los alimentos como lo que es el huevo y el pescado
no se deben dar antes del año. ¿Por qué? Porque son potencialmente alergénicos y deben ser ofrecidos uno a la vez y en porciones pequeñas durante al menos 5 días. Si se identifica una reacción alérgica, se procede según lo indicado de acá. Esto es una alerta en caso de que el niño o la niña presente algún brote, hinchazón en la piel, dificultad para respirar, vómitos severos o diarrea. Inmediatamente después de consumir algún tipo de alimento, evite dárselo y consulte con la persona profesional de medicina del establecimiento de salud más cercano. ¿Por qué? Porque se podría tratar de una reacción alérgica al alimento. A partir de los 8 meses y hasta el año, continuamos con la lactancia materna, se siguen ofreciendo alimentos frescos y naturales, y si el niño o la niña ha logrado a esta edad tolerar de manera adecuada los alimentos con grumos, se puede empezar a ofrecer alimentos en trocitos. Ofrecer alimentos picados en trocitos pequeños y suaves de mayor firmeza, pero de fácil masticación. Aquí ya vamos a tener 5 tiempos de comida. Vamos a tener desayuno, una meriendita, almuerzo, merienda y cena. No es recomendable continuar con purés exclusivos hasta el año, ya que dificultará la aceptación de alimentos en trocitos o en pedacitos más enteros. Recomendaciones importantes para la alimentación de niños y niñas menores de 1 año es no ofrecer leche de vaca en cualquier presentación, tampoco leche de cabra ni leches de origen vegetal. Bebidas carbonatadas tampoco se recomiendan, ni embutidos, ni en confites, ni productos procesados. Tampoco lo que es la goma de masticar, ni las semillas, ni palomitas de maíz, porque estas pueden provocar lo que es un atragantamiento. Se recomienda no agregar azúcar y sal en los alimentos. En lo que es la alimentación a partir del año de edad, se recomienda el consumo de arroz, frijoles, frutas y vegetales diariamente, de ser posible consumir alguna carne, brindar alimentos naturales, frescos, variados, como lo hemos estado mencionando, tener un horario regular para los tiempos de comidas, debe masticar cada alimento muy bien y tomar agua libre de demanda. Aquí van a tener 5 tiempos de alimentación, que sería el desayuno, almuerzo, cena y 2 merienditas. Y recordar que para tomar los líquidos se recomienda el beberito del vaso, no se recomienda el chupón. Y a partir de los 2 años, de edad, seguimos ofreciendo alimentos frescos, naturales, limpios y que contengan poca sal, azúcares o grasas. Es importante siempre recordar estas recomendaciones, lo que es asegurar el lavado de manos antes de la preparación de los alimentos, promover diferentes preparaciones como lo que es el hervido, el asado, al vapor, para disminuir el uso de grasas, cocinar con aceite vegetal, asegurar el lavado de esas frutas, verduras y vegetales antes de preparar los alimentos, procurar ambientes agradables y tranquilos durante los diferentes tiempos de alimentación, ni tampoco debemos de apresurar ni regañar a los niños mientras comen. Entonces hay varias recomendaciones que se incluyen en lo que es el esquema de la alimentación complementaria que debemos de conocer y ojalá aplicarlas. Acá podemos ver un ejemplo de la plantilla del menú. Podemos ver que es una semana, donde están 5 días de la semana, incluyen 2 tiempos de alimentación y vemos diferentes tipos de alimentos que se están ofreciendo en los días. Podemos ver que es de acuerdo a la edad, ¿verdad? Que se deben de brindar estos alimentos y de acuerdo a los tiempos que va a ofrecer la alternativa de cuidado. Entonces, ahí podemos ver ese ejemplo de la plantilla del menú. Ahora vamos a ver lo que son las características del diseño del ciclo del menú. En lo que es el ciclo del menú vamos a tener varios indicadores que tenemos que identificar su cumplimiento y vamos a ir viéndolos a cómo vamos avanzando.
El término de menú, según lo que es por la Real Academia Española, es un conjunto de platos que constituye una comida. Es carta del día donde se relaciona con las comidas, postres y bebidas y comida de precio fijo que ofrecen en hoteles y restaurantes. Vamos a tener dos términos, menú y ciclo de menú. El menú es más utilizado en sodas, cafeterías, restaurantes. Es una secuencia, una lista de posibles opciones disponibles para un cliente y puede ser diseñado por cualquier persona. Mientras que el ciclo del menú es más utilizado en servicios de alimentación para colectividades o alternativas de cuidado. Promueve una alimentación óptima para los consumidores y responde a necesidades nutricionales, sanitarias y organolépticas considerando la edad, el estado fisiológico y la actividad física de la población que se va a atender. Este ciclo del menú debe ser diseñado únicamente por el profesional nutricionista. El ciclo del menú es utilizado, como les decía, en servicios de alimentación para colectividades. Es un compendio de preparaciones para cada tiempo de comida, en una combinación tal que las mismas no se repitan hasta que se reinicie el ciclo. Esto garantiza que en un periodo de 3, 4, 5 o más semanas se va a ofrecer variedad total en ese menú. Como les decía anteriormente, debe ser diseñado en todo momento por el profesional en nutrición. Tenemos el indicador que dice, se tiene evidencia de que el ciclo de menú del centro fue elaborado por un profesional en nutrición de acuerdo con la normativa vigente. Entonces, nosotros debemos de identificar el cumplimiento de este indicador. ¿Y cómo hacemos esto? Debemos de verificar si el documento del ciclo del menú que exista con la firma, sello y nombre y código de la persona profesional en nutrición que lo elaboró. Si no es así, solicitar un documento de certificación donde dicho profesional informa que es el responsable técnico de la elaboración del ciclo de menú. Entonces es importante que siempre solicitemos el documento del ciclo del menú y podamos verificar esa firma, sello y nombre de esa persona que realizó el menú, que va a ser un profesional en nutrición. Es importante conocer que ese profesional en nutrición, cuando va a elaborar un ciclo de menú, ese menú va a contener lo que es el aporte calórico, ¿verdad? Que va a brindar esa alternativa. Según los grupos que se van a atender, podemos tener diferentes grupos de 1 a 2 años, de 2 a 7 años, y entonces debemos desconocer el aporte calórico que requieren esas personas y también el aporte de calorías de acuerdo al tiempo que van a permanecer en la alternativa de cuidado. Otro punto importante que debe de contemplarse en la elaboración del ciclo de menú es el porcentaje de calorías, pero por tiempo de comida. Entonces, en la jornada horaria se refiere al horario de atención que va a brindar la alternativa de cuidado. Según este horario se establecen tiempos de comida a brindar a los clientes. En el siguiente cuadro se muestra el número de tiempos de comida que se puede brindar a cada niña o niño según su permanencia en la alternativa de cuidado. Si tenemos un tiempo de permanencia menos de 3 horas, entonces vamos a tener un tiempo de comida. Si es de 3 a 4 horas, vamos a brindar 2 tiempos de comida y así sucesivamente. Entonces, estos son puntos importantes que debe de tomarse en cuenta en la elaboración de ese diseño del ciclo del menú. El profesional de nutrición va a establecer el porcentaje de calorías de acuerdo al tipo de jornada que se va a dar en esa alternativa de cuidado y de acuerdo al tiempo de comida. Es importante que siempre se establezca un horario por tiempo de comida, como por ejemplo en el cuadro podemos ver que el desayuno está de 7 a 8 de la mañana y que el porcentaje de calorías va a ser del 20%. Estos son puntos que los va a analizar el profesional de nutrición con todo lo que se defina en esa alternativa de cuidado que se va a brindar.
Otro punto importante es la distribución porcentual de macronutrientes que debe estar establecido, el porcentaje que se va a dar de proteínas, de carbohidratos complejos y grasas. Como también los intercambios por cada grupo de alimentos que corresponde a los grupos de alimentos que la alternativa de cuidado brindará a las niñas y niños durante el día, las plantillas del ciclo de menú, la estructura del plato y el recetario. Entonces hay varios documentos y varios puntos que se deben de establecer cuando se está elaborando lo que es un ciclo de menú, como por ejemplo las plantillas del ciclo de menú, si van a ser de 4 semanas, de 5 semanas, para evitar la repetición de las preparaciones, como también la estructura del plato. Entonces se establece cuál va a ser esa estructura en ese tiempo de comida, como por ejemplo en el desayuno, si se va a ofrecer bebida fría o caliente, si va a tener una base proteica. Entonces son puntos importantes que deben de quedar establecidos cuando se esté brindando el ciclo de menú. Este es un ejemplo de una plantilla el ciclo de menú, ¿verdad? Para una semana, donde tenemos el lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes, las opciones que igual se van a brindar a la población que se va a atender. En el desayuno hay ciertas opciones, en el almuerzo también, y ahí podemos ver que hay una merienda. Eso se establece ya la plantilla cuando se han realizado todos los cálculos, ¿verdad? Por el profesional de nutrición. Y entonces lo que vamos a estar viendo son plantillas, ¿verdad? En la alternativa de cuidado, y ahí es donde tenemos que verificar que se esté cumpliendo con ese menú que se estableció. El recetario ya es un documento donde vamos a incluir cada receta, ¿verdad? Que se va a preparar en la alternativa de cuido, donde va a estar el nombre de la preparación, la cantidad de cada ingrediente, como el nombre del mismo, el procedimiento para esa preparación y el tamaño de las porciones de esa preparación que se le va a brindar al cliente según el grupo etario. Un ejemplo de cómo es la receta en un recetario acá, ¿verdad? Ahí se puede ver que el lunes se va a dar una merienda. Ese lunes, en lo que es la merienda de la tarde, corresponde al arroz con leche. Podemos ver la lista de ingredientes, la unidad de medida, la cantidad que se necesita para 20 personas, para 30 personas y la preparación, como también la porción, ¿verdad? Dependiendo del grupo de edad. Entonces se establece también la porción. Entonces, como pueden ver, eso es un ejemplo de la información más relevante, importante que debe estar, ¿verdad? En una receta y que debemos de tener en la alternativa de cuidado, ¿verdad? Para que se preparen esos alimentos de acuerdo a lo que está establecido en el menú. Hay elementos importantes a considerar en el diseño del ciclo de menú, lo que es las características de esa población. Entonces es necesario tomar en consideración alimentos y preparaciones que sean saludables y que además formen parte de los gustos y preferencias de las niñas y los niños. Acá tenemos que tomar en cuenta también lo que es la cultura, la gastronomía de esa comunidad donde habitan los niños y las niñas, ya que forma parte de su identidad y les son mucho más familiares. Se debe tomar en cuenta también las necesidades nutricionales y la capacidad gástrica de los niños y las niñas. Esto evitará el contribuir a la presencia de problemas nutricionales como la desnutrición o el sobrepeso u obesidad. El establecer tiempos de comida muy cercanos favorece problemas digestivos, complica el vaciamiento gástrico, reduce el apetito y el consumo de alimentos brindados en el siguiente tiempo de alimentación. Ahora vamos con una parte de lo que es esa verificación de los indicadores vinculados al ciclo del menú. Después de haber conocido un poco más de esos puntos importantes que son necesarios cuando se está elaborando el ciclo del menú de una alternativa de cuidado que es por el profesional de nutrición. Ahora vamos a ver cómo vamos a verificar esos indicadores que están establecidos acá.
Un indicador es: el día de la visita se cumple con lo que establece el ciclo de menú para los tiempos de alimentación que fueron observados. Para identificar el cumplimiento de este indicador se debe, durante su visita en la alternativa de cuidado, observar al menos un tiempo de alimentación, desayuno, alguna merienda, almuerzo, merienda, y constatar qué es lo que se refiere en el menú para ese tiempo de alimentación. En caso de presentarse alguna modificación, esta debe contar con evidencia escrita de la aprobación de la modificación, pero por parte del profesional en nutrición, que es el responsable del diseño del ciclo de menú. Por ejemplo, si la visita se realiza el miércoles en la mañana, en el horario que según establece el ciclo de menú, corresponde entregar el desayuno. Se debe verificar no solo que se esté brindando el mismo, sino que también que las niñas y los niños estén consumiendo lo definido en la semana del ciclo de menú correspondiente. Entonces, si vamos a la alternativa de cuidado, deberíamos estar verificando que en ese desayuno se brindó ese gallo de tortilla con huevo y la leche con pinolillo. Otro indicador es el ciclo, que si el ciclo tiene todos los tiempos de alimentación de acuerdo al horario de atención. Ahí tendríamos que verificar cuántos tiempos de menú hay en el día según la jornada que se estableció en la alternativa de cuidado. Si es una jornada diurna, tiene ciertos tiempos de alimentación. Si es una jornada nocturna, tiene otros tiempos de alimentación. Ejemplo, si estamos viendo una jornada diurna, entonces podemos verificar los tiempos de comida que está brindando esa alternativa de cuidado y si los está ofreciendo de acuerdo a la plantilla del ciclo de menú. Entonces tendríamos que verificar en el desayuno, si está dando el desayuno lo que está establecido en el menú, en el almuerzo, si está brindando lo que se estableció en el almuerzo y así sucesivamente en los tiempos que está establecido en esa jornada que se está brindando en la alternativa de cuidado. Es importante que cuando estemos verificando esos tiempos de comida que se observaron durante la visita a la alternativa de cuidado, no se debe asumir que se observó alguno de los tiempos de comida. Si el mismo no fue presenciado, es decir, si no se estuvo en el desayuno, no se podría notar que se observó el desayuno, solamente los tiempos de alimentación que fueron observados. Un indicador que se debe de verificar su cumplimiento es si existe evidencia de la socialización del menú con la población atendida, la familia y sus colaboradores. En este caso, la alternativa de cuidado nos puede presentar evidencia de esa socialización, ya sea que se mandó un medio escrito, si se dio la información en una reunión, la verificación de la entrega será por medio de una lista de asistencia de esa reunión que se dio, por ejemplo, esa puede ser una opción, o si hubo una comunicación al hogar en algún cuaderno o una circular, como por ejemplo. Entonces, revisar esa evidencia de esa socialización que es importante del menú para que también sea conocida por las familias, ¿verdad? De esos niños que asisten a esa alternativa de cuidado. Indicadores. Si la persona responsable técnica cuenta con carnet de manipulación de alimentos vigente y en el otro indicador, si el personal de cocina cuenta con carnet de manipulación de alimentos vigente, este se verifica solicitando el documento que va a ser el carnet de manipulación de alimentos, pero extendido por el Ministerio de Salud. Así podemos verificar el cumplimiento en el indicador, si se contrata el servicio de comidas servidas, la alternativa que no ofrece la elaboración puede que un tercero le dé ese servicio para la adecuada alimentación de la población atendida. Sin embargo, debe de poseer el permiso sanitario y debe de apegarse al menú establecido en la alternativa de cuidado. Que en este indicador donde dice si existe copia del permiso sanitario de la empresa que ofrece el servicio de comidas servidas, se verifica cuando la alternativa de cuidado tenga una copia de ese permiso y que se encuentre vigente. Por lo que hemos concluido con lo que es el tema características del diseño del ciclo del menú, donde aprendimos
sobre el diseño del ciclo de menú, cumpliendo todos los requisitos establecidos en el esquema de la alimentación complementaria, como también todas las características del menú que se va a brindar en una alternativa de cuidado, todos sus indicadores y la forma de su verificación. Muchas gracias.